Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo voy a hacerles un breve resumen del contenido del recurso de inconformidad que presentó el movimiento progresista, la coalición integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el 12 de julio pasado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor conocido como TRIFE. ¿En qué consiste este recurso y cuál es la situación actual? Esas serían las preguntas básicas que podemos abordar. Luego podríamos, si ustedes quieren, examinar algunas preguntas o comentarios. Por supuesto, el recurso se presenta ante la evidencia de un proceso electoral totalmente cargado de irregularidades que conducen a una figura de fraude que contempla nuestra Constitución. Yo debo decir que leí el documento. Es un documento largo, pero es un documento muy sólido, muy bien estructurado e interesante. Son 643 páginas, pero se puede leer en las partes que a uno le interesa, para los que quisieran directamente leer el documento, que está en la red y está disponible. El primer elemento que hay que destacar es que en el documento de inconformidad ante el tribunal se presentan 5 agravios. Lo más importante, por supuesto, son los ya conocidos, los centrales, que tienen que ver con, en primer lugar, el rebase absoluto del tope de campaña. Como ustedes saben, el tope de campaña autorizado y aprobado por las autoridades electorales en este país para la elección de 2010 giraba alrededor de 336 millones de pesos. El rebase de campaña calculado del candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista, el señor Peña Nieto, rebasaba más de 10 veces este tope de campaña. En ningún país civilizado del mundo se hacen unas elecciones, se establece que se puede gastar una cantidad de dinero y se podría permitir que alguien rebasara un 100% el tope de campaña, pero eso sería un escándalo mayúsculo. Pero aquí no estamos hablando del rebase doblando, es decir, 100%. En este caso estamos hablando de más del 1000%, es decir, 10 veces más por lo menos. Y eso es, como se dice, lo que conocemos, la punta del iceberg, lo que se ha podido registrar hasta ahora, y esto va constantemente en aumento. Estamos hablando, en cifras redondas, de cerca de 5.000 millones de pesos de rebase de gastos de campaña. Una cantidad fabulosa, una cantidad monstruosa de dinero que se utilizó para, de manera casi literal, de manera estricta, comprar la votación. Es decir, intentar comprar la presidencia de la República. Estamos ante un primer problema en este país muy grave. Hay un clásico que dijo hace aproximadamente un siglo que la sociedad moderna se caracterizaba, la sociedad que en ese momento iniciaba su proceso de ser moderna, se caracterizaba porque generalizaba en la sociedad a la mercancía. Quería decir esto, que cada vez mayor cantidad de objetos, situaciones, incluso sentimientos, podrían ser objeto de compra y de venta. Pero la sociedad moderna, incluso hasta hoy, incluyendo México, ha mantenido una especie de prurito, un escrúpulo
por mantener ciertas cosas fuera del mundo de la mercancía, fuera del mundo de la compra y la venta. Estos incluyen desde los sentimientos, pasando por las ideas, y una que se ha insistido mucho, se ha tenido mucho cuidado en decir que todavía no es objeto de compra y de venta la voluntad popular, es decir, la voluntad del pueblo mexicano expresada en el voto, no está a la venta, no, es una mercancía. Y para garantizar eso, nuestra Constitución y nuestras leyes establecen un conjunto de mecanismos. Tan importante se considera que el pueblo mexicano puede ejercer con libertad, sin coacción, su voto, que hay un capítulo específico de la Constitución, un conjunto de artículos, y de la ley secundaria, llamada COFIPE, que están dedicadas a evitar que el voto pueda ser comprado. No solo eso, recuerden ustedes que las dos reformas, la reforma de 2007 y 2008, hecha después de la catástrofe de 2006, del fraude de 2006, el Congreso, lleno de culpas, hizo unas reformas. No es necesario entrar en el detalle de esta reforma, baste decirles que lo esencial de esta reforma, de todas las reformas que se hicieron en el 2007 y en el 2008, se sintetiza en la intención explícita del legislador. No es una especulación, lo dijeron explícitamente, de lograr que en lo adelante, es decir, en esta elección de 2012 en particular, el dinero no tuviera un papel fundamental en el desarrollo electoral. Ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo fue lograr separar al mundo de la política del mundo de los medios de comunicación. Entonces, se buscaban dos separaciones: separación de la política electoral y del dinero por un lado, y separación de la política y la electoral en particular de los medios de comunicación en segundo lugar. Pues si uno analiza las elecciones de 2012, lo que encuentra es que esas reformas son un total fracaso por lo que hace al resultado que hemos vivido. Ya mencioné el primer agravio, el exceso de uso de recursos en la campaña. En segundo lugar, el evidente nexo, la intervención abierta, sistemática, año tras año, de los medios de comunicación en el proceso electoral. Señalaré un caso. En la reforma de 2007, para evitar que ocurriera lo que ocurrió en el 2006, que empresas o grupos privados usaban recursos, dinero, para comprar espacios en los medios de comunicación y atacar a un candidato en particular, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, para evitar que eso volviera a ocurrir, la ley estableció que quedaba prohibido que partidos particulares, empresas, etcétera, pudieran comprar con dinero espacios en los medios de comunicación. Quedó prohibido y el IFE quedó encargado de administrar los espacios con los partidos para evitar que el dinero penetrara en las elecciones vía compra de espacios de publicidad. Sabemos que de todas maneras entró por medio de la compra de espacios que simulaban noticias y que en realidad eran notas electorales. Pero lo más escandaloso fue que, como no podían utilizar este dinero en compra de publicidad, decidieron ahora utilizar ese dinero en compra de encuestas. En lugar de comprar la publicidad, compraron encuestas, es decir, pagaron a encuestadoras, invirtieron ese dinero en el pago de encuestadoras, que por supuesto, puesto que eran pagadas, daban por absoluto ganador al candidato priista, y esto siempre asociado a un medio de comunicación. Otra vez, los medios de comunicación utilizados por dinero
para orientar a la opinión pública y la intención de voto de la ciudadanía. Como ustedes pueden observar, casi es una ley que cuando hay una encuestadora en el 2012, ahora en esta última elección, siempre hay al lado un medio de comunicación. Mitoski, Televisa, Feaiza, Milenio Televisión, Milenio Periódico, Parametría, El Sol de México, y así sucesivamente. De tal manera que se asociaron encuestas y medios de comunicación para invertir dinero. Fue una especie de lavado de dinero a través de las encuestadoras para influir en la opinión pública. El tercer agravio muy importante es el agravio que tiene que ver con la compra directa del voto. Esto es un caso verdaderamente extraordinario. Como sabemos todos, la compra de votos por los partidos políticos, sobre todo por los partidos conservadores, es una vieja tradición en toda América Latina y particularmente en México. Pero siempre en México había sido un método, por decirlo así, colocado en segundo plano, secundario. Nunca habíamos tenido un fenómeno como el que ocurrió en el 2012 en México, de compra sistemática del voto con dinero de evidente procedencia ilícita, lo cual implica un delito que se llama lavado de dinero. Así que tenemos aquí dos delitos articulados. El delito que es un delito, intentar comprar el voto de alguien es un delito que está establecido en las leyes. Pero si usted además compra ese voto con dinero que no es dinero que procede de los fondos que le dio el IFE a los partidos para los fines electorales, es decir, es un dinero que no procede de los fondos públicos, o es dinero que no procede en la medida adecuada de aportaciones privadas, ese es un dinero ilícito. Y es un dinero ilícito usado para otra actividad, lo cual implica un delito que se llama, además, lavado de dinero. Y que es un delito penal, porque no solamente cabe multa, sino cárcel. Pero además implica delitos electorales establecidos en la Constitución y la ley. En fin, estos son algunos de los agravios fundamentales. La pregunta ahora es: ¿hay fundamento legal para la demanda que contiene el recurso de inconformidad? ¿Sí o no? Ese es el debate público y lo que ha estado como materia prima de los llamados comentaristas. La llamada comentocracia en los medios de comunicación está desatada. Como ustedes saben, una de las desgracias de México en los últimos años es la aparición de este fenómeno, que es un conjunto de personajes que alguna vez tuvieron relación con el mundo académico, pero que se presentan como una especie de pequeños sabios y que están en los medios hablando de política todo el tiempo, pero hablando de cualquier tema. Son expertos universales, hombres del Renacimiento, pueden abordar cualquier tema y hablar y opinar de cualquier tema, y que tienen una segunda característica, aparte de esta impostura, de este rasgo absolutamente falso. Yo soy académico y sé que puedo hablar con absoluta seguridad de un conjunto de temas, pero por ello mismo, porque soy académico y con los máximos grados académicos y con décadas de experiencia en la docencia y la investigación, sé que hay temas de los que no puedo hablar con ni siquiera mediana seguridad. Mi pregunta es: ¿de dónde sacan estos comentaristas de televisión y de radio la sabiduría para hablar de todo? Pero están hablando de todo, entre las cosas que están hablando y de las que o no conocen o falsean la información, están afirmando es que el recurso de inconformidad que presenta la coalición de izquierda solicitando la no validez, la declaración de no validez de la elección y en consecuencia la anulación
de la elección de 2012 carece de fundamento legal. Entre las cosas que se indican está el hecho, dos hechos fundamentales. El primero es que a partir de la reforma de 2007-2008 de que ya hablé, en las leyes se establece, en la propia Constitución, que en lo adelante no se podrá anular o invalidar una elección, sino por aquellas causas expresamente indicadas por la Constitución. Expresamente indicadas por la ley. Entonces, si usted quiere saber por qué causas se puede invalidar o declarar la no validez de una elección, en México tiene que ir al artículo de la ley, del COFIPE, para ver cuáles son las causas de nulidad. Pero el rebase de campaña no está en la ley como causa de nulidad. En consecuencia se dice, al solicitar la invalidez de la elección por rebase de gasto de campaña o por compra de votos, se está fuera de los causales que indica la ley y por tanto el recurso de la izquierda carece de fundamento jurídico para ser atendido. Esto es absolutamente falso, es absolutamente incorrecto. En el folleto que acaban de recibir ustedes, seguramente, fraude 2012, adelantamos la explicación de esto, ahí lo pueden leer con calma. Lo que establece la Constitución es que para los recursos de nulidad basados en la ley, solo se podrá usar los recursos que la ley indica. Por tanto, el llamado recurso de nulidad abstracta que utilizó el tribunal durante muchos años para decir que cuando no había en la ley las causas de nulidad, el juez podía definir, o el tribunal podía definir de manera general, por eso se llamaba de nulidad abstracta, una condición general de nulidad para declararla nula. Eso se desechó. Pero lo que la Constitución establece es que a partir de ahora solo se podrá hacer por lo que la ley indique. Pero eso no anula, y el propio tribunal que va a atender el recurso de nulidad lo indica en su jurisprudencia, eso no anula las causales generales de nulidad que establece la Constitución. Entonces, ¿qué tenemos en México? Legalmente hablando, dos maneras de anular una elección. Una es mediante la que se llama, estrictamente hablando, anulación, que son las causas de nulidad de la ley. Una es mediante la ley, el método de la ley, el camino de la ley, y otro es el constitucional. El constitucional se refiere a que las causales de invalidez, que así se llamaría, para distinguirla de las causales de nulidad, son aquellas que implican la violación de lo que la propia ley indica que son los principios mediante los cuales en este país hay que hacer elecciones, que son principios básicamente de libertad y de autenticidad. En consecuencia, para resumir, si usted demuestra que mediante cualquier procedimiento, por ejemplo, el exceso del tope de campaña, del gasto del tope de campaña, la compra del voto y un sinnúmero, como está registrando la izquierda, de procedimientos, se viola la libertad de voto y la autenticidad de la elección, el tribunal puede perfectamente y con fundamento en la Constitución declarar la nulidad de la elección mediante la declaración de invalidez de la elección
en su dictamen final. Espero que haya quedado más o menos claro. Eso es lo que está pidiendo, proponiendo la coalición, el movimiento progresista, y para eso ha presentado ya en su recurso un conjunto de pruebas que apuntan a esta generalizada violación de los principios constitucionales que hacen entonces factible declarar la no validez de la elección y su nulidad, lo que ya, como sabemos, implicaría en consecuencia al nombramiento de un presidente interino y al llamado de nuevo a las elecciones en aproximadamente un año y medio. A mi juicio, la información, las pruebas aportadas son suficientemente sólidas, abundantes y con un campo geográfico, espacial suficiente como para que el tribunal tenga bases para la declaración de invalidez. Hay algunos problemas que veo en el horizonte. Primero digo que por el momento parece que el tribunal se inclina a no usar el primer problema que a mí me preocupaba, que era el de decir: ustedes presenten la prueba, yo no muevo un dedo. Que fue lo que en 2006 desgraciadamente hizo el Tribunal Electoral cuando evaluó la petición respecto al fraude de 2006. El tribunal se sentó a esperar las pruebas, no movió un dedo. Como ustedes saben, no hay cosa más difícil que la prueba de un fraude. Yo escribí un libro completo sobre eso, y una de las cosas que trato de mostrar es justamente eso, que aunque no existe tampoco fraude perfecto, es muy difícil probar un fraude, porque el que hace un fraude lo hace intentando sistemáticamente ocultar las pruebas. Primer problema. Pero ese solo problema no lo haría diferente de otros delitos, como un crimen o un robo, porque también el criminal que roba o mata intenta ocultar su acción. El problema adicional para probar el fraude es que el que hace este delito regularmente tiene el poder o está vinculado con el poder, y entonces tiene aparatos para ocultar las pruebas. El pobre homicida no cuenta más que con él y su familia para intentar salvarse y ocultar las pruebas, pero el defraudador cuenta con los aparatos estatales, con partidos políticos, con instrumentos muy poderosos. Por eso es difícil probar un fraude. En consecuencia, el que va a reclamar fraude en un tribunal regularmente va en condiciones muy difíciles. Por tanto, la ley da ciertas condiciones de garantía, facilitando que el tribunal, por supuesto, espere las pruebas, pero a su vez, cuando hay indicios, aunque no prueba plena, solicite información a quien haya que solicitarla para completar la comprobación, el acopio de materiales probatorios. En el 2006 el tribunal hizo poco en ese sentido. No solo hizo poco, sino que al final se declaró tribunal solo administrativo y no jurisdiccional para no tener que pedir pruebas, porque los tribunales administrativos no están obligados a solicitar y a copiar pruebas. El tribunal ha dado un primer indicio bueno, pidiendo al IFE que entregara en el plazo perentorio de 48 horas la información que tiene sobre las tarjetas Monex que utilizó para la compra del voto como uno de los instrumentos el PRI durante la pasada elección. Es un primer buen indicio, pero todavía no hay que cantar victoria, y creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener
Es el intento del tribunal de, como Pilatos, lavarse las manos y decir, aquí espero las pruebas, yo no tengo vela en el entierro. Sí tiene vela en el entierro, porque es responsabilidad constitucional del tribunal. La Constitución se lo mandata proteger los principios constitucionales de libertad del voto, de elecciones auténticas, periódicas, etc. Por tanto, tiene una responsabilidad legal muy importante. El segundo es una cuestión en la que no me puedo detener, a menos que les interese para las preguntas. Es el principio de determinancia, que fue fatal en el 2006. En el 2006, la izquierda probó que en un montón de casillas, en más del 70%, había irregularidades, por lo que hace al resultado entre el primero y el segundo lugar. Y que en consecuencia se solicitaba la anulación de las casillas en que se comprobara, después de abrir estas casillas, en que se comprobaba que había habido un acto ilegal. El tribunal se negó a anular esta casilla. Por supuesto sabemos por qué lo hizo, pero le voy a decir por qué lo hizo ilegalmente. Lo hizo porque si hubiera anulado esa cantidad de casillas, automáticamente el opositor habría ganado la elección, de manera automática, y eso lo sabían. Por eso se negaron a anularlas. ¿Pero qué alegaron? Legalmente, el principio de determinancia. ¿En qué consiste el principio de determinancia? El principio de determinancia es un requisito constitucional, es un requisito legal, que dice que se anulará en la casilla, cuando se trata de casilla, o de la elección general, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea determinante para esa casilla o para la elección general, según el caso, ¿no? El problema es que el tribunal usó un criterio muy especial de determinancia para poder declarar que la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar en esas casillas, y también a nivel general en la elección, la diferencia no era determinante, y por tanto en un caso no se anulaban las casillas, en otro caso no se anuló la elección. Le voy a poner un pequeño ejemplo para que se acuerden de la determinancia general. Una de las causas de anulación de la elección hubiera sido si el tribunal hubiera primero aceptado que el señor Fox tuvo una intervención ilegal y sistemática contra un candidato, el candidato López Obrador, que era una violación de la Constitución y del principio de independencia, equidad, etcétera, del proceso electoral. Con eso, el tribunal hubiera, solo eso, sin tomar en cuenta los demás, la intervención de empresas que tenían prohibido comprar espacios electorales, con solo eso, el tribunal pudo haber anulado la elección de 2006. Pero ahí aplicó el principio de la determinancia. Dijo, primero sí, está probado que este señor intervino durante 3 meses y medio, sistemáticamente, un día tras otro, haciendo declaraciones contra el candidato de la oposición. Y eso está violado por la ley. Digo, está prohibido por la ley. Pero no fue determinante. Porque no llegó a influir tanto como para creer que hubiera cambiado las cosas entre el primero y el segundo lugar. ¿Cómo lo supo el tribunal? Sepa Dios. Nunca pudo fundamentarlo. Pero aquí lo importante es que un peligro, y con eso concluyo, al que tenemos que estar atentos, es al del criterio de determinancia. Y para esto, en el propio documento de la coalición presentado ante el tribunal, se propone otro criterio de determinancia
que completa el criterio usado en el 2006 y que está contemplado por la Constitución. En el 2006 se usó un criterio básicamente cuantitativo y lo que se propone es que el criterio del tribunal se amplíe un poco más para incluir también el criterio cualitativo que completa la visión de lo determinante en la elección. Si esto ocurre, es perfectamente factible que se pueda lograr la anulación de la elección. Si ustedes me preguntan qué yo pienso sobre qué decisión va a tomar el tribunal, yo les digo que yo pienso que el tribunal se va a inclinar por el poder al que pertenece. Pero si me preguntan eso pensando en que en consecuencia no debemos hacer nada, yo les diría que estoy en total desacuerdo, porque yo creo, y es lo que he aprendido hasta ahora en el curso de mi vida, que en la política no hay hechos fatales. Que la mayoría de los hechos, sino que la totalidad de los hechos en política están determinados por la acción política de los actores. Puesto que no se trata, como indica el primer punto en que nos ponemos de acuerdo, ese tribunal es un tribunal político y va a tomar una decisión política. Primer acuerdo. Pero eso quiere decir que entonces necesariamente va a decidir por la derecha. No, por eso mismo. Porque su decisión va a ser política. Y en consecuencia va a depender de los hechos políticos. Va a depender de qué hechos políticos nosotros desarrollemos en los próximos días, semanas. Va a depender de lo que avancemos en la conquista de la opinión pública. Por ejemplo, ya tenemos un hecho que empieza a preocupar a los comentaristas, estos comentaristas de que hablábamos, que hablan de todo. Están ya alarmados, porque dicen, no es posible, la última encuesta ya da que alrededor del 50% de los mexicanos creen que en efecto hubo fraude. Esa, dicen, es una conquista tremendamente preocupante para el PRI, porque indica que evidentemente ya se logró que una cantidad de población mexicana inmensamente superior a la que votó por López Obrador crea que hubo fraude. Es decir, López Obrador obtuvo, según los resultados, según los resultados oficiales, alrededor del 32% de la votación. Pero ya el 50%, según esta última encuesta, opina que hubo fraude. Quiere decir que se está ganando la batalla de opinión pública. Por eso los del PRI están preocupados, están nerviosos, porque los del PRI saben perfectamente que se puede justificar un dictamen político en favor del candidato del PRI, pero también se puede dictar un dictamen político fundado también en argumentos jurídicos en favor de la anulación de la elección. Por tanto, en resumen, la clave es la política, porque esto no es un asunto solo jurídico, de hecho no es ni siquiera principalmente jurídico. De lo que se puede decir jurídico en este caso es que tanto la demanda como el resultado tendrán una forma jurídica, pero su contenido será fundamentalmente político y dependerá de la acción política del movimiento político que en este país salió a votar por el cambio y que quiere que en este país haya un cambio fundamental para empezar a reconstruir México hacia la democracia, el bienestar y la justicia social. Gracias. Gracias a Héctor Díaz Polanco. Si tienen, compañeras y compañeros, alguna pregunta, alguna duda sobre el tema, adelante con toda confianza. El maestro podrá responderles las interrogantes que le planteen. ¿No tienen dudas? Bueno, compañeras y compañeros,
pues retomamos la última parte que dijo el maestro con mayor énfasis. La organización y la movilización política van a jugar un papel fundamental en la decisión que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que, compañeras y compañeros, la presidencia no se compra, el destino de México no se vende. Muchas gracias al maestro Héctor Díaz Polanco por su charla y muchísimas gracias a todas y a todos por seguir aquí. Esto continúa, compañeras y compañeros. Con nosotros